El pasado martes se celebraba el Día de la Justicia Gratuita. Hoy está con nosotros Ángela Coquillat, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Ángela, tiene derecho a permanecer en silencio, aunque esto es radio y el programa se iría al garete. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un informativo y tiene derecho a la asistencia de un abogado de oficio, aunque con lo poco que cobran no sé yo si vendrá alguno. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Vaya entrada, ¿eh? Bueno, sí. Qué miedo, qué miedo. Americana, sí. con algún asesinato de por medio, pero no, hay que cogerla por el final, por lo de el derecho que los ciudadanos tienen a la justicia gratuita en caso de que en determinadas condiciones económicas no puedan costearse una abogada. Ahora recordaremos quiénes tienen derecho a la justicia gratuita, pero ese día que se celebró el pasado martes también venía avalado con unos datos que habéis hecho públicos sobre la marcha al funcionamiento de la justicia gratuita después de ese periodo tan complicado que, como tantos otros sectores, habéis pasado por el tema del culpa de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, durante la pandemia hubo un bajón importante, sobre todo en la época del confinamiento, un bajón importante de la delincuencia en general y también del reparto de asuntos. Sí que es verdad que se mantuvieron todas las asistencias a detenidos, que también fueron menos. Lógicamente, pero se mantuvieron, es decir, los letrados y letradas de la Comunidad Valenciana asistían, además al principio, luego fuimos mejorando y los colegios nos movimos mucho para conseguir mascarillas, pero asistían en comisarías, en cuarteles de la Guardia Civil, en circunstancias pues de mucho riesgo a la salud, asistían a los detenidos y no cesaron en esa actividad. Es verdad que toda la actividad de designación en asuntos o de procedimientos, juicios, etcétera, pues hubo mucho tiempo que paró y realmente yo creo que el dato a comparar en el 21 es en el 19 y no en el 20, que ha sido una burbuja pues debido a esta pandemia. ¿Y estamos ya recuperando los índices de actividad anteriores a la pandemia? Sí. Se han recuperado los índices de actividad, además en todos los sentidos, no solo las asistencias que hacen los compañeros y compañeras que están adscritos al turno de oficio, sino en la abogacía en general. Hoy en día ya se están realizando casi todas las actuaciones, con el retraso que ya llevábamos, que hemos aumentado con la pandemia, pero sí que es verdad que estamos ya en una situación normal de trabajo en juzgados y tribunales. Ángela, una abogada o abogado, ¿por qué se dedica al turno de oficio? Bueno, yo creo que al inicio tenéis que pensar una cosa. Cuando uno pasa a ser abogado, es decir, ha hecho el máster, ha hecho el grado, ha hecho el máster y se ha colegiado, porque para ser abogado hay que estar colegiado como ejerciente en cualquier colegio de España, no puede adscribirse al turno de oficio hasta que pasan 3 años y acredita además pues haber tenido una experiencia en la abogacía y haber estado pues trabajando durante esos 3 años. Entonces sí que es verdad que cuando yo terminé, que soy mucho más mayor, tú al día siguiente ya podías llevar asuntos del turno de oficio, hoy no. Yo creo que al principio sí que es verdad que te interesa, pues porque empiezas a tener trabajo, a llevar. Pero luego llega un momento, y hoy en día, que ves que hay muchos abogados, de hecho esta tarde hacemos un homenaje a los que llevan 25 años en el turno de oficio. Yo creo que que es una forma de responsabilidad social, de verdad, es como un voluntariado de lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros sabemos asesorar jurídicamente. Y eso viene a ser un voluntariado, porque aunque se ha mejorado mucho, y hablaremos de eso, realmente los precios, ni muchísimo menos, hablo de precios de mercado de un abogado particular, pero en muchas ocasiones los precios están muy por debajo de cualquier servicio público. Y eso que han mejorado con respecto Han mejorado muchísimo. Imaginaros cómo estaba la cosa hace unos años. No, yo me acuerdo yo creo que fue en el 2007 que se bajaron los baremos a un 40%. Entonces, ahora hemos superado ese 40%. Pero claro, aún son precios que no reflejan la realidad del trabajo realizado. Antes también, además, había problemas para cobrar esa cuantía escasa. Ahora, por lo menos, vamos a ver, eso está solucionado, ¿no? Eso está solucionado totalmente. Además, ahora se paga bimestral. De verdad, y además lo digo porque hay que reconocerlo. Quiero decir que en ocasiones hay meses que se paga antes de la fecha límite, por decirlo de alguna manera. A eso se une que hay un vínculo, una relación rápida, inmediata,
con la consellería y bueno, pues con la consellera a lo mejor menos, pues porque para determinados temas pues a lo mejor se le molesta menos, pero con García Añón, con Algés Gisbert, es decir, tú descuelgas el teléfono, ellos siempre están ahí. Hay un talante de creerse esto, que esto lo dice la Constitución, vamos, no que lo haya dicho ningún colegio de la abogacía, pero y eso ha mejorado muchísimo. Muchísimo. Además, ellos anualmente firmamos un convenio que lo firma el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía desde el viernes pasado, ya no es de abogados. Ajá. El Consejo firma ese convenio anualmente con un convenio, creo que el año pasado fueron 25.000 euros para formación para la abogacía y bueno, también funcionarios o otros cuerpos que hace estos servicios de asistencia. Se hace a nivel Comunidad Valenciana, cada colegio hace una formación concreta, pues no lo sé, ahora con el tema a lo mejor de la ley de segunda oportunidad, con temas de violencia, que podemos ver los 8 colegios por streaming o asistir, lo que más nos convenga, y eso también es una apuesta importante de este gobierno en el sentido de que, bueno, de exigir y facilitar, aparte de la formación que hagamos los colegios, que todos hacemos, esa formación para los abogados del turno de oficio y abogadas. No quiero pasar por alto ese detalle que comentabas, ese homenaje que vais a rendir a compañeros que llevan 25 años en el turno de oficio. Eso debe ser vocación pura. Sí, eso, yo lo digo, eso es un voluntariado. De verdad, o sea, es que es vocación, porque además hay gente que piensa que estos abogados son como si dijéramos un grupo de funcionariado asimilado que se dedica a esto. No, estos abogados tienen su despacho y muchos abogados que están en el turno de oficio son abogados de reconocido prestigio, pero y con muchísima experiencia y de verdad que con muchísima formación, pero bueno, son abogados que han decidido que parte de su tiempo lo dedican a eso. Si ellos no estuvieran, lo haríamos todos. Y la Constitución dice, hay personas que tienen derecho a la asistencia. Si hay voluntarios, que es lo que pasa en la Comunidad Valenciana, en los 8 colegios, pues son esos voluntarios. Si no, seríamos todos los que tendríamos que cubrir ese servicio. Entonces, por eso digo que es un voluntariado. No sé, yo creo que es gente que tiene esa responsabilidad, que además, ya os digo, que se prepara para eso. O sea, que hay veces que, aunque veáis que en los datos ha subido el sentir de la ciudadanía respecto a los abogados del turno de oficio, porque además que yo creo que en estos momentos están muy preparados y por eso ese sentir como de alguna manera ya no es, bueno, es que este tiene un abogado del turno de oficio, ni muchísimo menos. Porque hay muchos abogados del turno de oficio muy preparados. Son, por tanto, abogados que prestan este servicio voluntariamente, salvo que no hubieran suficientes. Claro, si no hubiera suficientes tendríamos que hacerlo todos. En todos los países es igual, porque claro, estamos acostumbrados a ver las series de abogados americanos y ahí sí que parece que hay una obligación de determinadas horas al año o algo así. Bueno, eso es un poco la responsabilidad pro bono, que es diferente. Nosotros también tenemos en algunos colegios esa responsabilidad pro bono y eso se tiene también en España. Yo lo que pasa es que sí que creo que en Estados Unidos hay un cuerpo de funcionarios que llevan la justicia gratuita y despachos importantes, y se ha visto en alguna serie, que llevan algunos casos pro bono. Es decir, que no se cobra por las circunstancias económicas de quien necesita la asistencia. Pero en Estados Unidos lo que hay es como una especie de funcionariado de abogados que llevan y que cobran un sueldo al mes. De los 4.617 profesionales de la abogacía que están inscritos en el turno de oficio, al margen de estos que homenajeáis de los 25 años, lo normal es que ¿cuánto tiempo se puedan dedicar un abogado de perfil medio? Pues lo normal a lo mejor son 10 años o una cosa así. Pero de verdad que eso últimamente, porque además antes teníamos límites, cuando yo empecé hace ya más de 30 años, no, ahí no teníamos límites. Posteriormente, creo que a los 10 años o así, se nos puso que solo podíamos estar 5 años, salvo el turno grave, que requiere una experiencia de colegiación y profesional de más de 10 años, para asuntos graves, de penas graves. Pero ahora no. Entonces, en estos momentos, la verdad es que hay compañeros que llevan 15 años, 20 años, o sea, no es, vocación, está claro. Sí, no es raro verte a compañeros mayores que dicen, bueno, pues yo, mira, tengo mi despacho, pero bueno, esto no me lo quiero dejar.
En los últimos tiempos, Ángela, ¿qué tipo de casos son los que se atienden en el turno de oficio? Imagino que algunos relacionados con la pandemia, pero también violencia de género, porque es algo que abrimos un periódico hoy en día y vemos un montón de casos, ¿no? Vamos a ver, antes decía que el turno de oficio es para las personas que tienen una situación económica precaria, no solo. De hecho, la Constitución dice, o cuando la ley así lo disponga. ¿Cuándo lo dispone la ley? En la violencia de género. Las víctimas de violencia de género, así como las víctimas de infancia y adolescencia de delitos violentos, sí o sí tienen el derecho a un abogado y a una asistencia gratuita, aunque tengan un patrimonio importantísimo. Entonces, la ley ha decidido que esas personas que se encuentran en una situación vulnerable tengan ese derecho. Los números de la violencia son también... En Valencia, vamos a ver, por violencia de género se han llevado 169.239 asuntos. Y eso es de víctimas, porque nosotros diferenciamos el turno de oficio normal, que ahí se asiste al presunto persona que ha cometido los hechos, al agresor, y otros abogados que están preparados para llevar a cabo, o sea, otros abogados, ¿no? Otro turno que está preparado para llevar a cabo esa asistencia a las víctimas. Has dicho 169.000 asuntos sí, en la comunidad. ¿En qué periodo de tiempo? En el año. En un año. Claro, esto es asunto. Se han llevado 121.724 asuntos del turno de oficio. En Valencia, esto es Valencia. Sí. El siguiente del turno sería Alicante, 45.000 y pico. En Valencia se han llevado a cabo 45.500 asistencias a detenido y 169.239 asuntos de violencia de género, esto es, de asistencia a víctimas. En Valencia, ya no os digo en la Comunidad Valenciana. Es decir, hay muchísimos asuntos de violencia, muchísimos. Al margen de estos casos de violencia, en el resto de los casos, ¿qué requisitos tenemos que tener para poder solicitar un abogado de oficio? Bueno, pues principalmente tener son unos márgenes que se van modificando anualmente, el tener un salario que no llegue o que no supere el salario mínimo, el no tener bienes, es decir, son normalmente circunstancias que se van modificando según se van modificando los precios y que bueno, el abogado ha de además acreditar y pedirle a su cliente la documentación necesaria, porque eso pasa por una comisión de asistencia jurídica gratuita, que es la que dice si efectivamente tienes ese derecho o si no lo tienes. Eso a veces, y ahora también se ha podido arreglar, ha pasado que, claro, hay ocasiones en que tú prestas toda la asistencia. En penal tú tienes que ir desde el minuto 1, porque la ley dice que el investigado tiene que tener un abogado y la víctima también. En el caso de la víctima no, porque cualquier caso tiene derecho. Pero cuando es el investigado, pues hay veces pasaba que tú llevas a cabo una serie de actuaciones y luego les deniegan la asistencia jurídica gratuita. Y entonces ya, pues tú decías, mira, pues eso lo doy por perdido. Ahora, si acreditas que has intentado cobrarle al cliente por medio de un procedimiento, pues te pagan también las actuaciones que hubieras tenido. Decíamos al principio que el pasado martes se celebró el Día de la Justicia Gratuita, un día que, bueno, celebraríais, pero también aprovecharíais para reivindicar, porque siempre hay que pedir algo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo el martes hice también en nombre de la Comunidad Valenciana unas palabras, y yo creo que, y así lo manifesté, que lo que no podemos es acomodarnos, que hay cosas que siguen estando mal, que es verdad que hemos crecido tanto en actuaciones que se han incluido en el baremo, como que el pago por esas actuaciones se ha mejorado mucho, pero partíamos de una situación de subsuelo, es decir, estábamos en muy mala situación. Siguen habiendo actuaciones que no se pagan, pues no sé, el recurso de reforma en penal, la reconvención, el recurso de revisión. Y luego hay una cosa que, porque además me molesté en sacar, sabéis que la prisión de Picassent está muy masificada, con lo cual hay muchos internos que los trasladan a Albocàsser. Bueno, pues si vas desde Valencia a Albocàsser en tu coche, son 122 kilómetros de ida y de vuelta, pero si eres abogado no tenien, son 220 y pico kilómetros. Eso no te lo pagan. ¿Y cómo está la gasolina ahora? Ese es el tema. Quiero decir, aquí se hacen unos baremos que se aprueban al inicio del año, luego llega una guerra
Y bueno, nos encontramos con que lo que nos están pagando en estos momentos es que nos lo estamos medio gastando en gasolina. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que es importante reivindicarlas, porque además, yo siempre lo digo, nosotros siempre estamos. A lo de Ucrania, nosotros estábamos ahí, los primeros, fuimos quienes le dijimos a la Consellería a vuestra disposición para asistir a aquellos ciudadanos, es decir, cuando vino el Aquarius, cuando en la pandemia, nosotros siempre estamos. Y yo creo que de alguna manera los compañeros y compañeras tienen que ver dignificado esa asistencia, ese trabajo. Y claro, si al final lo que te pagan, que no es que es poco, se te va, y tienes que ir a ver a tu cliente, tú no puedes decir, pues no hablo con mi cliente, pues estamos hablando de gente que está en prisión, pues probablemente con un asunto importante a defender. Entonces, ese es un poco, yo creo que la labor que tenemos las instituciones. Por lo que dices, en algún caso puede hasta llegar a costar dinero de vuestro bolsillo. Claro, en muchos casos cuesta dinero de nuestro bolsillo, eso es así. Ahora mismo, en la Operación Azud, han nombrado a 3 compañeros en Valencia. La Operación Azud tiene 60 tomos. Tiene documentación que ni siquiera se nos ha podido trasladar aún, porque no tienen medios, de 8 terabytes o algo así. Sí, esos compañeros, ¿qué hacen? No, porque están compatibilizando su trabajo en su despacho, con los demás turnos. Y se lo come todo su horario, el turno de oficio. Por eso te digo, o sea, que es que de verdad que es un trabajo importante, serio y sobre todo con una responsabilidad terrible. Tremendo, desde luego. Ángela, nos estabas contando antes que hasta hace un tiempo los abogados del turno de oficio eran los que se acababan de colegiar. Ahora se piden 3 años de experiencia, con lo cual se suaviza o cambia esa imagen que entonces se tenía de que el abogado del turno de oficio era un abogado pues novato, con poca experiencia, con poca pulso del día a día de cómo moverse en los juzgados, trámites y papeleos. Eso ahora ha cambiado. Pero vosotros además cuantificáis cuál es la percepción que el usuario tiene del turno de oficio. ¿Qué opinan los ciudadanos sobre si está bien valorado o no esta institución? Sí, de hecho dicen que el 82%, el Observatorio del Consejo General de Abogacía Española, en los datos que nos proporciona, nos dice que el 82% de los usuarios tiene una opinión positiva del servicio. Yo creo que es así, ¿eh? Es decir, además, no sé si sabéis que a ti para un asunto te asignan un abogado, pero si tienes otro, tú no eliges al abogado, a ti te asignan otro compañero, salvo en violencia de género, que sí que es todos los asuntos que lleve esa persona, esa víctima, va a tener el mismo abogado. Entonces hay gente que nos viene al colegio, oiga, es que yo quiero el mismo del turno de oficio, y eso cada vez pasa más a menudo. Es que me gustó, me entendí por muy eso, bien con él, claro. Es que me lo llevó muy bien el asunto. Es que, entonces, eso lo estamos viendo en el día a día, que vienen a reclamar a ese abogado de oficio. Y yo creo que es por eso, pues porque no es, he acabado, mañana me pongo una toga y me voy allí que no sé ni qué decir. No. Es una experiencia y además de verdad una formación que además se hace en el Colegio de Valencia, que del que soy vicedecana y con lo cual es el que más conozco. Se hace por parte de todas las secciones y por parte de la sección del turno. Nosotros tenemos una sección del turno de oficio con más de 1000 abogados y abogadas que constantemente, porque están trabajando en el día a día, para estar en esa sección tienes que estar en el turno de oficio, y ven qué cosas pues hay que hacerles más fuerza, qué formación es más necesaria, porque están apareciendo temas, pues no lo sé, por ejemplo, del tema de esto, de los ocupas, del tema de los ERTES, temas que van apareciendo. El derecho es muy cambiante, pues enseguida se preocupa esa sección de decir, oye, hay que hacer formación sobre esto, hay que hacer formación. Entonces, pues yo de verdad lo digo, que son abogados con un sello de excelencia de verdad cierto. O sea, pero hoy en día es así. No se trabaja solo para dar asistencia en un juzgado, también para asesorar, ¿no? Claro, se trabaja pues para temas de juzgado. Bueno, vamos a ver, tiene que ser procesal, ¿eh? Sí. Para que haya asistencia y que haya un pago por parte de la Consellería, tienen que ser actuaciones dentro de un proceso. Pero no solo es un proceso penal, no solo es un detenido, llevan hasta concursos de empresas. Quiero decir que se lleva todo tipo de jurisdicciones, la familia, civil, también social, que es la que más se ha incrementado en este último año, se ha incrementado lo social y lo penal.
Entonces, son abogados. Lo que pasa es que tú sí que puedes un poco decidir a qué te ascribes, según... Que eso también está muy bien, según de lo que tú sepas más. Yo soy penalista, llevo 30 años. No me podría escribir al turno social, porque seguramente lo haría bastante mal. Es decir, que eso también permite que tú vayas a aquellos... A lo que conoces, claro. Claro, a lo que tienes experiencia, claro, y puedes aportar. Bueno, hemos hablado sobre el Día de la Justicia Gratuita, hemos hablado del turno de oficio, y lo más interesante, ahora ya conocemos a Ángela Coquillat, que no se sabe si algún día podemos necesitarla. Arturo, en fin. Presidenta del Colegio Valenciano de Colegios de Abogacía. De abogacía. Muchísimas gracias por haber estado aquí y suerte, que se vaya, sobre todo que se vayan mejorando todas esas carencias que aún queda por solucionar. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, Ángela. Cuídate, hasta luego. Hasta luego.